Y ahora empiezo a compartir. Entonces me van a confirmar si es que pueden visualizar la pantallita para poder empezar. Por acá pueden escribir. Acá Choi dice desde México. Quería saber qué enfoque le diste a tu motivación en la aplicación. Ya. Se escucha bien y se ve bien la pantalla, ¿verdad? Pueden acá escribir. Sí, ya, Brenda, gracias. Vale, entonces vamos a empezar. Primero presentando sobre nuestra comunidad Mar de Becas. Somos una plataforma que está ayudando a estudiantes y a jóvenes, tanto peruanos como también latinoamericanos, a que puedan conseguir sus becas internacionales y puedan iniciar estudios superiores en las mejores universidades del mundo. Hay diferentes becas, de hecho hay becas que son parciales, becas integrales que son al 100%, hay becas también de intercambios, de investigación, diferentes tipos de becas, ¿no? Entonces, nosotros a través de nuestro Mar de Becas Talks, que son esta iniciativa que hacemos conversando con becarios directamente, donde ellos comparten su experiencia, es para poder justamente acercarlos a estas experiencias internacionales y que ustedes también puedan inspirarse y puedan tomar acción para su primera ya sea su pasantía o ya sea su primer estudio a nivel internacional. Y así se pueden convertir en líderes globales. Ese es el código que pueden escanear para que puedan ingresar a la comunidad. Ahorita la comunidad está llena en el WhatsApp, pero tenemos un canal de WhatsApp donde también difundimos becas y también nos pueden seguir en todas las redes sociales, que estamos como Mar de Becas en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Así que, bueno, pueden seguirnos, ¿no? También hacemos asesorías one-to-one y también para admisiones de la universidad. Justo esto es como que la lámina de impacto que siempre lo muestro para las personitas que no nos conocen, para que sepan todo lo que venimos trabajando ya a lo largo de este año. Hemos tenido ya más de 90 asesorados, tenemos un índice de recomendación de hecho esto ya subió, es 9 de 10 nos recomiendan. Tenemos ya, de hecho esto ya subió, somos 8 ganadores que están ya estudiando en Reino Unido, Australia e Irlanda. Tenemos más de 1000 miembros en nuestro grupo y nuestra comunidad en WhatsApp y ya también superamos los 11.000 seguidores en las redes. Tenemos también diversos eventos, casi todo es virtual, debido a que los chicos que forman mi equipo, la mayoría está en regiones, yo estoy de hecho en otro país, estoy en Reino Unido, así que por eso también no hacemos eventos presenciales, salvo excepciones. Por el año pasado tuve, por ejemplo, la oportunidad de regresar a Perú y estuve ahí también haciendo un evento presencial. Todo lo hacemos virtual por ahora. Y tenemos ya 12 aliados, que incluye tanto ONGs, startups, comunidades estudiantiles y también agencias de estudio internacional. Respecto a esto último que acabo de mencionar, tenemos actualmente convenio con dos instituciones. No sé por qué se congeló mi pantalla. No sé si se congeló, pero a ver, estamos aquí. Ya, tenemos justo convenio con dos agencias de estudio internacional que ellos los asesoran para la parte de ingreso a la universidad extranjera de manera gratuita, siempre que sean estos países que están acá mencionados. Y este es el formulario que también pueden escanear el QR. Em, lo que sí, obviamente, les van a pedir el inglés, que sea un intermedio alto o un avanzado, porque tienen que rendir un TOEFL o un IELTS para ser admitido a una universidad extranjera. A no ser que sea España, ¿no? Pero con España sí no hay convenio para estas agencias, ¿no? Ahora vamos a hablar en sí sobre la beca que es del Instituto Sueco, que es el Swedish Institute. Es una de las becas más prestigiosas y completas porque son becas integrales para estudiar una maestría en Suecia y está diseñada para justamente formar a futuros agentes de cambio y líderes que puedan contribuir a la Agenda 2030, ¿no? Los 17 ODS que ustedes conocen de las Naciones Unidas. Y bueno, las inscripciones pues ya están abiertas y de hecho el deadline ya termina este 25 de febrero, por eso hemos tenido que correr también. Los que están postulando ahorita, o sea, ya es como que el último empujoncito, digamos, para que puedan tener los tips finales, porque ya esta beca también ya cierra pronto.
Pero si no, igual pueden prepararse para el siguiente año los que todavía están evaluando irse a Suecia, ¿no? Como beneficios, pues el pasaje, te dan el pasaje, te dan la cobertura total de la matrícula, que es todos los gastos académicos de la universidad en Suecia, te dan un estipendio mensual, que es una subvención para manutención, tus gastos de alojamiento, ¿no? De transporte, comida, que es alrededor de 12.000 coronas suecas, y también te cubren un seguro de accidente y salud. Ahora, ¿qué requisitos están exigiendo? Tienes que ser ciudadano. De hecho, esta beca es a nivel global, no solo para Latinoamérica, también es para otros países de Asia y de otras partes. Pero hablando de Latinoamérica, porque es lo que les interesa a nuestra comunidad latina, incluye a países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. Tienen que tener previamente la admisión a un programa de maestría elegible en una universidad sueca. Y los programas los pueden ver en la misma página web de la beca, donde ahí está la lista de universidades y programas que ustedes pueden estudiar. La experiencia laboral tiene que ser de al menos 3.000 horas, que esto en promedio es alrededor de 2 años. Y también les piden que tengan experiencias de liderazgo, ¿no? Que puede ser en voluntariados o otro tipo de organizaciones, pero tienen que tener también experiencias de liderazgo. Tienen que tener el nivel de inglés, que eso lo exige la universidad sueca. Ese nivel de inglés puede ser desde lo más común que yo he visto en Europa, te piden 6.5, que es un intermedio alto, hasta un nivel de inglés 7, de 9 puntos, que estoy hablando para un IELTS, ¿no? Para un examen de tipo IELTS. Bueno, entonces seguimos a ver, por acá, otra vez se me fue la presentación, pero el proceso de aplicación, de manera rápida para que ustedes puedan ver. Tienen que elegir una maestría en Suecia, que tienen que aplicar a través de la plataforma de admisiones. Tienen que reunir documentos que lo más común que piden todas las becas en general: CV, carta de recomendación, prueba de experiencia laboral, la carta de motivación, que es su ensayo, y un pasaporte válido, ¿no? Además, tienen que aplicar a la beca en el portal oficial del Swedish Institute, ¿no? Y bueno, más información, pues acá pueden escanear el código QR, que es para que puedan ver la misma página oficial de la plataforma y de la beca, donde te dice absolutamente todos los requisitos y toda la documentación y el proceso que tienes que hacer para poder mandar tu postulación. Nuevamente, el deadline es el 25 de febrero, que ya es dentro de unos días. Así que esto es para los chicos que ya se quieren ir ahora, no quieren iniciar los estudios en septiembre de este año, ¿no? Ahora sí, continuamos con nuestra invitada, que también ya está en sala. Em, Tengo el gusto de poder haber hablado con ella y ella aceptó gustosa para poder darnos este intercambio de conocimiento y hacer el conversatorio. Ariana Ramos, ella es bachiller en marketing por la USIL. Actualmente cursa su maestría en lo que es International Marketing en Brand Management en Lund University en Suecia, ¿no? Ella justo es ganadora de esta beca, es del Swedish Institute y también cuenta con bastante experiencia en todo lo que es marketing y lo que es experiencia en análisis y gestión de marca, ¿vale? Entonces, vamos a dejar de compartir para poder darle pase a nuestra invitada y poder empezar nuestros talks. Entonces, estoy dejando por si acaso en el chat las redes sociales de Mar de Becas y también la página. En un ratito comparto también la página para que ustedes vean la plataforma para aplicar, ¿vale? Y las consultas nuevamente también la pueden dejar por el chat y al final va a haber la sesión de Q&A. Entonces, ahora sí, Ariana está aquí en salita, vamos a empezar. Primero que nada, Ariana, bienvenida. No sé si igual ya te presenté, pero no sé si igual quisieras comentarnos algo más de ti y cómo así fue que te enteraste de esta beca y si es que, ¿por qué decidiste, no, por esta beca viendo tantas becas que hay dentro de todos los países a nivel global, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito más? Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Sí, un gusto en verdad que me hayas podido invitar a dar esta charla y compartir mi experiencia
las próximas personas que van a lograr también esta beca. Eh, yo soy Ariana, estudié en la Universidad San Ignacio de Loyola Marketing, soy egresada del 2024 y la verdad es que por mucho tiempo deseé hacer mi maestría en el extranjero. Mi opción número uno era la beca Chevening, si soy honesta, la de Inglaterra, porque siempre me llamó la atención el poder vivir mi experiencia de máster allá, pero cuando busqué pues la experiencia de otros becarios, de ex becarios, de cómo había sido su proceso de postulación, fueron muy amables, me dejaron enviarles mi CV, toda la experiencia que había tenido y muy sinceramente me dijeron que aún me faltaba más extracurriculares, más experiencia laboral, por el hecho de que es una beca bastante competitiva, al menos en Perú. Entonces dije, bueno, está bien, comienzo, apenas me gradué, dije, comienzo este año a buscar el hacer todas estas cosas y a la par viendo qué otras becas puedo probar para ver cómo es el proceso. Y así es como di con la beca del Zurich Institute. La encontré en TikTok porque otra peruana se la había ganado y estaba comentando su experiencia. Y al inicio lo vi como una forma de entender mejor cómo era un proceso de aplicación internacional, bastante exigente, la verdad. Y bueno, y ahí también empecé a investigar un poco más sobre Suecia, sobre su cultura, su enfoque en innovación que tienen, las marcas globales, que es muy relacionado a lo que yo estudié, que es marketing, donde veo marcas, veo branding. em, y bueno, me gustó la forma en la que integraban todo esto con propósito y la sostenibilidad, que es un eje muy importante acá en la cultura sueca. Y así fue como me ilusioné con la idea de estudiar en este país. Y bueno, y luego cuando profundicé más sobre el programa de marketing en Lund University, ya vi que la universidad destaca mucho a nivel de sostenibilidad y eso también estaba muy relacionado a la beca del Zurich Institute. Y bueno, con ese enfoque ya conecté mucho más con la idea de poder postular a esta beca para Global Professionals. Buenazo, Ari. Y de hecho nos has dado algunas como luces de qué deberíamos hacer para empezar a postular, ¿no? Yo te cuento, yo fui finalista de Chevening y de hecho es muy exigente esta beca. Las personas que pasamos en mi periodo, que llegamos a la final, son miles de postulantes y llegan cerca de 40 a la etapa final para la entrevista con la embajada británica y de los 40 seleccionan solo 9 o a 10. Entonces, de ese grupo hay un grupo que queda en reserva, también yo quedé, de hecho quedé en reserva y es muy competitivo. O sea, te digo, yo tenía ya casi 8 años de experiencia trabajando en diferentes voluntariados y haciendo mucho impacto a nivel no solo de Perú, sino también en otros países. Y habían personas que habían hecho, o sea, yo decía, bueno, ya he tenido esta experiencia, pero las otras personas me ponía, digamos, a ver sus perfiles y spamear ¿cómo se dice esto? Como que espolear un poquito cómo es, cómo contactar también con ellos. Y eran personas que eran muy, muy top. Entonces, para alguien que recién está empezando su carrera o recién egresado, eh, les diría que todavía está en una etapa muy junior, todavía para una beca donde la gente que viene con muchísima experiencia y habiendo hecho demasiado impacto social y comunitario. Entonces, en ese sentido, quiero decir que es muy interesante cómo tú estratégicamente pudiste no solo contactar a ex becarios, sino que también tuviste esa estrategia de buscar qué beca se te acomodaba mejor a tu perfil, que es algo que yo también digo mucho a diferentes asesorados que también tengo, porque hay becas para diferentes tipos de perfiles y que una beca no te acepte no significa que eres malo, sino que tienes que buscar qué beca más se adapta a tu perfil. Entonces, eso es algo muy interesante y cómo pudiste justo dar con esta beca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo en sí es el proceso de aplicación? Que yo ya expliqué a grandes rasgos, pero seguro que muchos chicos se han perdido. ¿Podrías comentar cómo fue tu proceso de postulación paso a paso y qué fue, digamos, lo más retante en estas etapas, ¿no? Bueno, mi proceso comenzó en octubre, que es cuando encontré la beca. Eh, yo recomendaría que al menos sea 6 meses de anticipación. Yo tuve suerte que ahí lo hice como ya con un par de meses antes.
pero bueno, lo primero que hice fue leer toda la guía oficial con muchísimo detalle, porque como dices, yo tenía que buscar una beca que se adapte a lo que yo tenía en ese momento y esta beca era la que más se acoplaba a todo lo que yo podía presentar, ¿no? Con la poca experiencia que tenía, porque yo recién me había graduado de la universidad, entonces no, todavía estaba en un proceso de junior, se podría decir. Y bueno, a partir de ahí hice una lista con todos los documentos que necesitaba y empecé a recolectarlos con tiempo, más que todos los que no dependen mucho de mí, que son certificado de notas oficiales, mi título, justo alguien preguntó en el chat ya para contestarle, yo postulé con solamente mi diploma de bachiller, yo todavía no me había titulado, la beca no te exige tener una titulación, con tu diploma de bachiller puedes postular y bueno, entre los documentos académicos que también pide. Y bueno, ahí también comencé a prepararme para rendir el examen de inglés, que como mencionaste puede ser el TOEFL o el IELTS. En mi caso yo di el TOEFL y que es obligatorio para aplicar tanto a la universidad como a la beca. Y algo importante en el caso de Suecia es que primero se postula a las universidades a través de una plataforma centralizada que se llama University Admissions y bueno, ahí revisé cuidadosamente la lista de programas, no programas en general en Suecia, sino los programas elegibles para la beca del Swedish Institute, porque luego no es que uno se ilusiona con hacer un programa y ese programa no lo cubre la beca. Y bueno, y comparé requisitos, créditos académicos, porque te piden también un mínimo de créditos académicos para cada programa al que vas a postular. Son distintos requisitos, cada universidad lo maneja de distinta manera. También los cursos previos, las cartas de motivación y también para saber si mi perfil se adaptaba al programa. Y bueno, una vez que tuve claro los programas que deseaba postular, organicé todos estos documentos en formato digital, exactamente como lo exige la plataforma de cada universidad. Al momento de que tú vas a postular al University Admissions, si te pide, no te dan como los requisitos que necesitas sí o sí, sino que varía dependiendo del programa al que vas a postular. Por ejemplo, en Lund University tengo compañeros que están estudiando otras maestrías y les pedían cosas distintas a lo que me pidieron a mí. Así que sí es importante leer todas esas bases y están en las páginas web de los programas. Y bueno, y paralelamente trabajé en lo que son las cartas de referencia, que respondiendo a tu pregunta, esta fue probablemente la parte más larga y estratégica del proceso y que es la más relevante para esta beca y que bueno, no solo depende de ti, así que tienes que elegir muy cuidadosamente las personas que realmente puedan hablar de tu liderazgo e impacto, explicarles bien sobre qué es la beca, enviarles la plantilla oficial del sí, que no es una carta libre, sino es un formato bastante estructurado y que hay que seguir al pie de la letra y asegurarte que pues lo completen con su firma y su sello según lo exige la guía. Y luego viene esperar los resultados de admisión a las universidades. Y diría que solo si eres admitido a un programa elegible puedes avanzar formalmente con la postulación del Swedish Institute. Y esto es en un plazo de un mes, si es que mal no recuerdo, te avisan que ya entraste a alguna universidad que ha sido condicionalmente admitido, porque para poder ya ser admitido oficialmente se tiene que pagar el admission fee y eso lo paga la beca, si es que te la dan, ¿no? Entonces aparece como condicionalmente admitido, pero eso ya significa que puedes postular a la plataforma de la beca. Y cuando se abrió el portal, ahí sí ya tenía todos los documentos reunidos que tenía que subir, las plantillas de experiencia laboral y liderazgo, las cartas de referencia y también mi carta de motivación, que eso lo escribes en la misma plataforma del Swedish Institute y también tienen ciertos criterios de evaluación que incluyen liderazgo, impacto y compromiso con el desarrollo sostenible, que es en lo que se enfoca bastante esta beca. Y bueno, también otra cosa que diría que fue difícil del proceso, no solo fue escribir el ensayo, sino ser extremadamente meticuloso con cada requisito. He leído muchas personas que comentan, no sé cómo llenar esto, no sé qué poner acá, si la sello está bien, si la firma está bien.
el Swedish Institute diría yo que sí es bastante meticuloso con esto y te da todas las indicaciones, las tienes escritas, también tienen plataformas donde puedes contactarlos. Entonces, sí diría que la beca no solo evalúa la historia que les piensas demostrar, sino también tu capacidad, asumo yo, en una parte de seguir instrucciones, de organizarte y de presentar toda esta información de manera clara, ¿no? Y coherente. Diría que sí es un proceso bastante exigente, pero también es bastante justo por algún lado. Buenazo. De hecho, existe bastante documentación que hay que presentar dentro del proceso, tú mismo lo has dicho, y es de hecho complicado porque ni bien se abre el portal, son solo 2 semanas, cerca de 2 semanas de tiempo, que es un tiempo muy corto, pero sin embargo la plataforma, si bien se abre después, tienes ya de antemano, o sea, incluso me parece que es casi... Creo que es a fines del año anterior que te vas a estudiar, ya está abierto en realidad el portal, la página web, quiero decir, no el portal, la página web donde tú puedes ver absolutamente de qué trata la beca. Y desde ahorita incluso, o sea, los que se quieren preparar para el siguiente año pueden ingresar a la página que también lo he puesto en el chat para que ustedes lean y sepan de antemano qué cosa tienen que presentar, porque esto toma tiempo y pedir cosas como una carta de recomendación que no depende de ti, sino depende de otra persona obviamente puede tardar mucho tiempo, puede tardar hasta un mes, porque eso ya depende de qué tan ocupada esté la agenda de esa persona que puede ser un docente, tu ex jefe, tu jefe actual. ¿Cómo fue en tu caso, Ariana? ¿A qué personas le pediste tus 2 cartas de referencia? Sí, bueno, en mi caso, sí diría que justo lo que mencionabas, esta es una de las partes más largas del proceso, eh, pero la primera persona, en ese caso sí diría que tuve un poco de suerte, se podría decir, porque la primera persona fue mi última jefa que había tenido y con quien trabajé 2 años en marketing. Y bueno, ella pudo respaldar mi desempeño profesional y también de liderazgo, porque la primera experiencia laboral que presenté fue de practicante, de intern, eh, porque yo acababa de terminar la universidad, entonces era la experiencia que tenía en ese momento y cumplía con las horas. Y también había tenido un puesto de liderazgo dentro de la misma empresa, así que ella llenó estas 2 cartas de referencia. Y la otra carta sí me tomó más tiempo porque fue del decano de mi facultad en la Universidad San Ignacio de Loyola, y acá sí estuve un mes y medio, si no podría decir, entre correos, porque no era directamente con él con quien me comunicaba, sino con la secretaria. Entonces, la secretaria me escribía, yo le escribía de vuelta, luego le enviaba un correo directamente a él. Incluso me acuerdo que en todo este proceso tuve la ceremonia de graduación, y en la ceremonia de graduación también le dije como que por favor, necesito la carta, porque en verdad es súper urgente, porque bueno, también yo quería tener todo el documento, porque todos los documentos ya guardados y bien hechos para que, como dices, cuando se abre el portal, es muy poquito el tiempo que uno tiene para poder subir toda esta documentación. Entonces lo que menos quiere uno es estar a último minuto eh, llenando algún problema, ¿no? Entonces, sí, esas fueron las 2 cartas que presenté. Mi jefa y mi Decano. profesor, se podría Ujú. decir, pero había sido decano. Ah, mira, buenazo. Ahora, respecto a lo que es la experiencia laboral que tienes que justificar, también entiendo que es en una plantilla, ¿no? En ese caso, entiendo que esto parte desde que te gradúas, o sea, podría aplicarse desde practicante pro, ¿verdad? Y esto, digamos, cómo lo justificaste? Porque es desde que te gradúas o desde que obtienes el bachiller. ¿Desde qué momento parte estos 2 años de experiencia, ¿no? Que te piden? No sé si eso quizás cambió en los lineamientos. Hasta donde yo postulé, yo podía presentar horas antes de haberme graduado, pero lo que sí podría decir que se consideró más dentro de mi aplicación fue no mi experiencia laboral como practicante, sino como coordinadora, que había sido lo último que había hecho. Y yo ahí sí cumplía las horas que pedían.
Entonces lo otro era simplemente para demostrar que había empezado como practicante y había ascendido debido a los logros que demostré como practicante a coordinadora, que creo que eso también me ayudó mucho en mi postulación, ¿no? El demostrar estos resultados que había obtenido. Em, pero, perdona, ¿cuál era la pregunta al final? Sí, era justamente eso, respecto al cómo demostraste, o sea, los años de experiencia y desde qué momento partía, ¿no? Si también te valían el pre, ¿no? Es el práctica pre y eso. Yo consideraría de que sí, la verdad. Porque bueno, en el caso de, por ejemplo, demostrar experiencia de liderazgo, también consideré lo que había hecho durante la universidad. Fue una de las cosas que el decano escribió sobre mí cuando había sido mi profesor. Entonces, eso también lo escribió dentro de la carta de la plantilla de experiencia laboral y liderazgo. Entonces, eso no fue cuando ya me había graduado, sino había sido durante mi tiempo de estudiante y creo que también ayudó bastante en mi proceso de postulación. Entonces, podría decir que ambos, pero si pues ya tienes bastantes años de experiencia laboral, sí sería mejor que todo sea a partir del momento en el que ya tenías tu título de bachiller. Buenísimo. Ahora otro documento importante que también te piden es justamente el ensayo de motivación, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito qué fue los puntos más importantes que tú escribiste o que comentaste dentro de este ensayo? Y también qué tan largo lo hiciste, ¿no? Eh, la verdad es que, ¿qué tan largo lo hice? Usé cada carácter que me permitía usar la plantilla que te da el sí, porque como digo, usualmente todos los documentos que el sí te pide llenar ya te los da en un formato para descargar. Entonces tú los descargas, los llenas y listo. La carta de motivación no es un formato para descargar, está dentro del mismo portal. Entonces mientras vas avanzando, llenando todo subiendo todo lo que tienes que subir y llenando todos los datos que te piden, hay una parte donde te piden redactar tu carta de motivación, se podría decir. Yo para esto no tenía, no había escuchado de ningún otro becario de cómo había hecho su carta de motivación, así que decidí buscar de otras becas cómo lo estaban haciendo, hasta que en YouTube encontré de otro país de Sudáfrica unos jóvenes que estaban contando cómo habían redactado su carta de motivación para justamente esta beca de Zurich Institute y fue lo que yo seguí y que creo que también me ayudó bastante. Mi carta fue, empecé explicando quién era yo en el sentido de no solo profesionalmente, sino quién era yo también fuera de lo que es marketing, sino apegándome más al desarrollo sostenible y la sostenibilidad, que es lo que a la beca también le interesa bastante. Y algo que sí me acuerdo muy bien que hice fue demostrar cuáles eran mis logros de acá a 5 años y de acá a 10 años y cómo iba a generar impacto dentro de mi comunidad local. Porque si bien la beca no te pide volver a tu país después de terminar la maestría, yo en mi mente sí quería generar un cambio en Perú. Entonces, eso fue lo que escribí en mi carta de motivación y cómo tenía claro que este programa me iba a ayudar a poder lograr esas metas tanto a corto como a largo plazo. Y no sé si es que podrías compartir de repente qué tipo de impacto quieres hacer, o sea, qué fue lo que específicamente comentaste que querías a lograr, ¿no? Para Perú, para poder mejorar la comunidad peruana. Sí, la verdad es que ahora no sé qué tan alineada esté esa idea que tenía, pero lo que sí mencioné en ese momento era de que justo yo soy de la ciudad de Trujillo y la ciudad de Trujillo es muy conocida por ser la capital del calzado. Y justo yo había tenido una conversación hace un par de meses atrás de postular a la beca con un tío que vive en el Porvenir, que es justamente donde se hace el calzado en mi ciudad. Y yo tenía, y me estaba comentando que muchas de estas personas que venden zapatos, que son comerciantes, que son fabricantes, eh, lo venden a precios muy bajos
por el hecho de que no tienen apertura a redes sociales, a saber usar Facebook, a saber anunciar sus productos, a saber tomarle fotografías, videos, todo lo relacionado a mi carrera profesional. Entonces yo estaba conversando con él de eso y me comentó, ¿no? Porque él en ese momento estaba trabajando en el gobierno de esta ciudad llamada El Porvenir, de este distrito llamado El Porvenir. Entonces, en mi carta de motivación decidí contar sobre este problema que atravesaba mi ciudad, mi comunidad, y cómo yo quería construir, bueno, desarrollar una plataforma en la que se le pueda enseñar a todos estos fabricantes a cómo poner sus productos en mejores vitrinas, se podría decir, para que puedan ser mejores remunerados por su trabajo, porque yo diría de que el calzado en Trujillo es de muy, muy buena calidad, es muy bonito y no se tiene la plataforma ni el acceso de estas personas para que puedan venderlos a mejores precios y mucho de ese acceso es mediante redes sociales. Entonces sí quería hacer algún tipo de plataformas para, para mostrarles, enseñarles cómo puedan vender de esta manera. Entonces, ese era mi plan a 5 años y a 10 años mi plan era trabajar en el gobierno de la libertad para ya expandir este proyecto de darles oportunidades a las personas de bajos recursos a tener sus propios emprendimientos y a cómo manejarlos mediante redes sociales, que es lo que ahora más que todo hay, ¿no? Porque el comercio online y todo ese tipo de ventas. Y eso fue lo que demostré en mi carta de motivación. Buenísimo. Eso es algo muy, muy importante, poder ver justamente un problema social que tienes en tu realidad, tu comunidad, tu distrito, tu región, y poder justamente ver de qué manera tú puedes aportar, ¿no? Es muy interesante cómo lo estás haciendo, bueno, cómo lo planteaste y las metas, eso va cambiando. Uno de repente puede escribir algo y en su momento es una versión de Ariana de ese momento, pero de aquí a futuro, pues uno evoluciona como persona, entonces uno también puede tener otro tipo de sueño, otro tipo de expectativa también y puede cambiar, ¿no? Pero la idea siempre va a seguir, el compromiso va a seguir ahí, ¿no? De querer ayudar y querer seguir devolviendo a tu país, ¿no? Que qué bien que tengas ese compromiso y en general eso es algo muy común para la mayoría de becas, chicos y chicas que están ahorita escuchando, suelen pedir mucho este compromiso no todas las becas te exigen regresar a tu país, ¿no? Pero siempre es un plus, igual que existe ese compromiso con tu patria, ¿no? En caso de esta beca, pues Ariana ya lo comentó, no te exige regresar, pero igual uno puede seguir aportando y apoyando de diferentes maneras, ¿no? Otra cosa que es muy importante es el tema del requisito del inglés. En tu caso, por ejemplo, ¿podrías comentarnos cómo fue tu preparación para dar el examen que entiendo que diste al IELTS y qué nivel te pedían? ¿Y cómo fue en realidad este proceso, ¿no? Para poder rendir y cumplir con el nivel requerido del idioma. Sí, claro. Bueno, afortunadamente yo ya desde joven, desde muy joven, había estudiado inglés. Entonces, para mí el único obstáculo era prepararme para el examen específicamente del IELTS. Em, sí diría de que la beca no te exige un nivel alto de inglés, sorprendentemente. Si no me equivoco, era de 6.5 en IELTS. Entonces, sí es un nivel que se podría decir B1, B2. em, pero sí hay que tener en cuenta que vas a estudiar una maestría totalmente en inglés, entonces sí hay que tener bastantes bases, más que todo porque tienes que redactar, tienes que leer, tienes que participar, entonces sí considero que es muy importante tener al menos un nivel un poco avanzado en este idioma. A mí me tomó un mes aprender con una profesora particular. Tuve la fortuna también de que mis papás pudieron contratar a una profesora particular para que me enseñe, porque tengo entendido de que prepararte para el IELTS o para el TOEFL toma tiempo. Hay personas que toman hasta un año, toman 6 meses. Yo tenía un solo mes porque yo tenía que postular a la universidad, a las universidades primero, y esta postulación cerraba en enero. Entonces,
sí necesitaba tener mi examen, al menos yo di mi examen el 3 de enero, me acuerdo, así que yo me pasé todo diciembre estudiando todos los días, todo el día, 24/7. Sí fue bastante, bastante laborioso. Diría de que no podía darme el lujo de dar el examen de nuevo, así que tenía que sí o sí aprobarlo con el mínimo, que era 6,5. Yo sí iba más para sacar un 7,5. Y bueno, gracias a Dios terminé sacando un 8, que creo que está bastante bien para haber preparado solo un mes. Así que yo digo de que es posible dar el examen si ya tienes una base en el idioma. Em, pero sí, hay que tener bastante, bastante responsabilidad, se podría decir, organización también, en querer darle tu tiempo completo a estudiar y sacarte una nota que te pueda permitir el aplicar tanto a los programas como a la beca. Buenísimo, buenísimo, Ari. Em, y ahora en cuanto a lo que es, por acá estoy viendo varias preguntitas que va por parte del sello, que creo que nos hemos salteado la parte del sello, que justamente los formatos que pide esta beca son bastante especializadas, o sea, tienen su propio formato rígido que tienes que cumplir al pie de la letra como lo indicaste. Y en este caso te pide que tenga un sello o una estampa, ¿no? En cada página de la carta de referencia. ¿Nos podrías decir, em, tiene que ser, o sea, en físico, puede ser digital? ¿Qué tan complicado es sacarlo, ¿no? Si es que, em, ¿cómo es en realidad, ¿no? Ese proceso? Porque por aquí están hablando mucho de de las estampas y sí, pues sí te lo piden como un requisito. Sí, el sello es algo de las cosas más importantes de esta beca y que podría decir que es lo que también trae mucho miedo a los que están postulando. Yo también tenía muchísimo miedo de que no me vayan a aceptar por el hecho de que el sello esté mal o que no lo haya colocado como ellos querían que lo haga. Pero la verdad es que leyendo los lineamientos, yo creo que uno lo puede manejar tranquilamente. En mi caso no tuve problemas con conseguir el sello porque las organizaciones con las que yo trabajé, tanto la universidad como la empresa donde había laborado, sí contaban con un sello de la institución. Pero algunos compañeros que me han contado su experiencia sí trabajaban con organizaciones que no tenían el sello físico, y en estos casos ellos tuvieron que validar la firma ante una notaría para que el documento sea legalmente válido y la beca lo pueda tomar como que esta empresa sí existe y esta persona no está falsificando este documento. Y algo que también siempre les recomiendo a las personas que desean postular esta beca es que si tienen dudas, les escriban directamente al Swedish Institute. La verdad es que ellos te responden muy a la brevedad, y yo preferiría que es mejor preguntar antes de enviar algo incorrecto, y así no arriesgas toda tu aplicación. Buenísimo. Por acá, ya que escribe acerca de cómo sería el sello ideal, si es que dice el nombre de la empresa, tiene que decir el nombre, cargo, cómo dice cómo debe ser este sello, ¿no? ¿Cómo fueron tus sellos? Sí, claro. En mi sello sí decía de mi ex jefa, sí decía su nombre, el RUC de la empresa, y tenía pues el nombre legal de la empresa, se podría decir. Al igual que en la universidad también estaba el nombre completo de la persona que estaba firmando y el nombre de la universidad. Sí, no creería que habría un problema con el hecho de que solo esté el nombre o con el hecho de que solo esté la empresa, porque al inicio de la plantilla que te dan, también tienen que llenar sus datos las personas que están respondiendo a la carta. Eh, entonces, sí diría de que con eso es suficiente, eh, con tal de que sea un sello legal. Y si tienes dudas de que el sello quizás no sea aceptado, entonces sí podrías ir a legalizarlo a una notaría. Y así ya estás tranquilo y puedes postular sin estar pensando en, no, mi sello está mal. Sí diría que es un paso súper importante y que es más allá de lo que te pide la beca, ir a una notaría, el tener que hacer todo ese proceso, pero te da la tranquilidad de que al menos ya puedes postular, y no va a haber ningún problema con tu postulación. Buenísimo.
Buenísimo. Vamos ahora a ver un poquito acerca de cómo es la figura en cuanto a la cantidad de cupos que se abren por país. O sea, esta beca, como al inicio mencioné, está abierta a nivel global, incluye varios países de Latinoamérica, entre ellos está Perú. Eh, pero en sí, tú sabes cuántas personas en realidad por cada país salen. Me imagino que estás parte de la red ahorita en Perú y de repente también la red a nivel global, así que debes tener como una idea de cómo es ese porcentaje, o si prefieren que haya variedad de varias nacionalidades, o cómo es la cuota por país. Sí, la verdad que al momento de que nos dieron los resultados, nos dan un Excel con todas las personas de todos los países que han ingresado a alguna universidad de Suecia y que se han ganado consecuentemente la beca. La verdad es bastante variado y también por las personas que yo conozco ahora que están al menos acá en Lund y que están estudiando en mi universidad. Es bastante, bastante diverso. Yo creo que más que todo no hay, se podría decir, un mínimo por cada país, ni tampoco un máximo, porque me acuerdo sí que vi bastantes personas que son de países como Sudáfrica, como Indonesia, como Filipina, entonces, por ejemplo, de Guatemala hay poquitas, de México también hay pocas. En el caso de Perú, fuimos 12 los peruanos seleccionados, que diría que sí fue bastante, ahora que escuché que para la beca de Chevening fueron entre 9 y 10. Y bueno, y 4 de ellos estamos estudiando ahora en Lund University, cada uno en diferentes maestrías. Y sí, diría que la red de peruanos dentro del Student Institute es bastante unida, muy solidaria. Una vez que ya habíamos obtenido la beca, tuvimos acompañamiento de ex becarios de peruanos. Incluso organizaron una cena de despedida donde nos dieron información sobre cómo podíamos, cómo iba a empezar este nuevo semestre en la universidad, qué tips teníamos que tener para el invierno, porque acá el invierno es bastante fuerte también. Entonces sí diría que la beca selecciona a personas de todos los países que conforman, pues, que están seleccionados, pero no existe ni un mínimo ni un máximo, podría decir. Este año el año pasado, digo, hemos sido 12 peruanos, este año podrían ser más, como podrían ser menos, depende mucho de si eres elegido o no, más que todo. Buenísimo. Entonces, ya siguiendo pues el proceso de aplicación que nos ibas contando, ya hemos hablado de la documentación. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste de que fuiste seleccionada y cómo ya también te preparaste, digamos, para hacer el trámite de la visa y para poder viajar, ¿no? Entiendo que en esta beca no hay otro proceso adicional, es simplemente te aceptan en esta etapa de, ¿no? Obviamente ya postulaste en la plataforma, aplicaste a la beca, obviamente ya tuviste tu aceptación previa de la universidad y te dan los resultados. En ese sentido, pues no hay ninguna entrevista y eso es bastante, digamos, relativamente más sencillo comparado a otras becas que sí te piden entrevistas y son presenciales como la de Chevening, por ejemplo, o también virtuales como la Fundación Carolina, ¿no? Que también te piden entrevistas suelen ser en panel. Pero esta beca, o sea, tiene ese beneficio de que no te dan, no te hacen ninguna entrevista, ¿verdad? ¿Puedes contarnos entonces cómo fue ese momento cuando ya te dieron la noticia de que habías sido seleccionada y cómo fueron los preparativos previaje y el tema de la visa? Y claro, la verdad es que ese día me acuerdo que no dormí toda la noche, me despertaba cada hora para ver si ya habían actualizado, porque pues son 7 horas de diferencia a Suecia. Entonces yo juraba que lo iban a publicar apenas sea a la medianoche. Yo decía, no, a la medianoche lo van a publicar y no. Me acuerdo que cuando ya dormí un poco, me desperté y entré a la página de Facebook, que es por ahí donde publican los resultados. Y a los 2 minutos publicaron el post
y dije, no, lo tengo que abrir. No había nadie en mi casa. Yo estaba sola, mis papás se habían ido a trabajar, mi hermano a estudiar. Entonces dije, los espero, pero vuelven a las 2 de la tarde. Dije, no voy a poder con esto de nerviosismo de si me han aceptado o no. Eh, entonces entré y como te digo, no es de que en la lista sale tu nombre, sino sale los países y los códigos, porque tienes un código de aplicación. Entonces, cuando leí mi código y era la única que iba a estudiar esa maestría en Lund, entonces dije, no, no puede ser. Entré de nuevo a la página, me acuerdo del Swedish Institute, a verificar si mi código era el mismo porque no lo podía creer y bueno, sí había sido seleccionada, entonces eso sí fue bastante emoción, la verdad, no pude aguantar y llamé a mis papás en ese momento, mi papá estaba manejando, dije, no, ahora se chocan, ya no los veo más, pero sí, fue muy, muy emocionante, la verdad, porque no me lo esperaba, yo hasta hace 2 días antes de que se den los resultados, por el mismo hecho de que para mí esto era una prueba de ver qué tanto soy capaz de poder lograrlo y de tener todos los documentos, porque yo pensaba postular a la beca del Chevening. Entonces dije, bueno, si no me lo dan está bien, es parte del proceso. Siento que todavía estoy muy joven y se va a dar en otra oportunidad. Si no me la dan ahora, puedo postular después. No estaba tan nerviosa, se podría decir, pero sí me tomó totalmente por sorpresa, porque al final del día es algo que había estado trabajando tantos meses en poder conseguirlo. Y bueno, y después de eso te dan la beca y te piden que aceptes la beca, que imprimas la hoja de invitación a la beca, se podría decir, la firmes, la escanees y la vuelvas a enviar. Entonces, firmé la hoja, la escaneé, la envié y ahí sí podría decir de que ya estaba yo dentro del grupo de WhatsApp de los peruanos que habíamos sido aceptados a la beca. Entonces todos estábamos con nervios porque decíamos quizás hemos firmado mal, quizás no lo enviamos a tiempo, porque también te pide una estructura donde tienes que firmar. Entonces, como digo, ellos son bastante rigurosos con todos los detalles que uno tiene que llenar. Entonces estuvimos bastante nerviosos y ellos te iban a dar el aviso como una semana y media después, si es que no me equivoco. Entonces era esperar todo ese tiempo para ya comenzar a creer de que de verdad vas a ir a estudiar a Suecia. Antes de eso, así hayas tenido la carta de invitación a que ya tienes la beca, le tienes que aceptar o no, igual podría ser de que hayas firmado mal y al final nunca llegue la confirmación de que sí ibas a ser parte de este proceso. Entonces ya una vez que te dan eso, sí toca el ir a la embajada de Suecia porque necesitas el permiso de residencia para poder viajar, ya que como estás yendo al menos por un año, el pasaje solamente puedes comprarlo de ida. Entonces sí o sí necesitas un permiso que certifique de que estás yendo como estudiante y que no te vas a quedar en el país, ¿no? Que estás yendo mediante esta beca y que has sido aceptado a la universidad. Y bueno, en ese momento la embajada de Suecia ya no estaba abierta en Perú, así que teníamos que ir a las embajadas de otros países. Si no me equivoco, había una en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Santiago de Chile. Entonces cada uno viajó, tuvimos que viajar. Yo viajé con dos becarios también de Perú. Tuvimos que viajar a Chile a hacer todo el proceso de documentación para la beca. Eso no lo cubre la beca, entonces hay que tener en cuenta también de que uno tiene que invertir en los vuelos, en la estadía ya. Por suerte, nos quedamos, bueno, en mi caso yo me iba a quedar 2 días en Santiago de Chile, porque el primer día que llegamos fuimos a la embajada de Suecia y tuvieron un problema con su sistema y no pudieron terminar de hacer nuestra documentación. Entonces tuvimos que volver al día siguiente y una vez que lo llenan, eso sí diría que hay que hacerlo con anticipación porque la tarjeta te la envían, la tarjeta de residencia la envían desde Suecia y eso toma hasta un mes. Entonces, apenas sean los resultados, hay que ver el tema de cómo vas a conseguir esa tarjeta de residencia. Sé que hay personas que viajaron solo con una carta que te envía el Swedish Institute
que es la carta de confirmación de la beca, pero eso es un poco más riesgoso, podría decir. Ellos sí te recomiendan ir con tu tarjeta de residencia. Entonces, así fue el proceso de cómo tramité todo esto de la visa y después de eso sí podría decir de que no hubo más problemas, más que todo ya empacar y ver el ya poder viajar, ¿no? El comprar tu pasaje también con anticipación. Y eso sí, también la beca, el dinero para tu pasaje, porque la beca te cubre este viaje, te da un estipendio para poder cubrir el tema del transporte aéreo, te lo dan una vez llegando a Suecia. Entonces, eso lo cubre el becario antes. No, eso también hay que tenerlo en cuenta por si alguno no lo sabía todavía. Buenísimo, y qué interesante eso de los problemas de la embajada y que tienes que viajar y todo, ¿no? Para ir a sacar el trámite y tener el permiso, ¿no? Para poder pasar frontera, obviamente sin ningún percance, ¿no? Porque imagínense llegar allá y que la policía de migraciones te digas, no, señorita, lo siento, su pasaporte y su visa no es válida, tiene que regresar. ¿Y qué Imagínate. pasó? ¿Y qué pasó? Le pasó a una chica de nuestro grupo que teníamos que no pudo viajar porque, bueno, pudo viajar, pero tuvo que comprar en ese mismo momento un pasaje de vuelta de Suecia a su país por el hecho de que solo tenía la carta y no había logrado tener la tarjeta a tiempo. Wow, anécdotas que al menos no se olvidan y quedan como parte de la historia, ¿no? Para contar a los nietos. Pero bueno, qué interesante. Y bueno, luego de esta etapa, cuéntanos ya el proceso de estar en tu universidad, ¿no? En Lund University, cómo es el curso de marketing, creo que es Global Strategy, ¿no? ¿Cómo es International Strategy? ¿Puedes comentar un Sí. poquito en sí, ¿no? ¿Cómo es ya el ambiente académico ahí? ¿Cómo es tu clase? ¿Cómo son los cursos, los profes? Y en general, ¿no? Tu día a día ahora viviendo en un ambiente europeo, ¿no? Sí, claro. Bueno, diría que es bastante distinto a lo que viví durante mi pregrado. Diría que durante mi pregrado fue bastante práctico. Tuvimos bastantes casos, bastantes ejemplos reales con empresas que teníamos que hacer investigaciones del mercado. Y acá es lo opuesto, acá leo bastante en la universidad. Y bueno, no solo es leer por cumplir para el examen y ya, sino es leer para cuestionarte. Y siento que todo el tiempo te empujan a investigar, a comparar autores, a dudar de cosas que tú ya dabas por sentadas, al menos en mi carrera, que muchas veces marketing lo vemos como algo muy práctico y la verdad es que a mí me ha encantado aprender mucha teoría, me ha encantado aprender el porqué de las cosas y siento que eso me ha hecho una persona mucho más crítica, más analítica y comprendo mejor por qué algunas empresas realizan acciones de cierta manera. Y bueno, algo que me gusta mucho de acá de Lund es que sea una ciudad universitaria. La ciudad se llama Lund, así como la universidad, Lund University, y se siente, podría decir, muy centrada al estudiante, muy student-centered. Hay eventos todo el tiempo para conocer personas de otras carreras, haces mucho networking, hay charlas, ferias laborales, así que diría que no solamente es ir a la clase y ya, sino que también todo este ecosistema que tiene la universidad y la ciudad te empuja a conectar con personas y moverte todo el tiempo y dentro de ese moverte no solamente profesionalmente y personalmente, sino también de que, por ejemplo, acá todos usan bicicleta, entonces diría de que es una ciudad que es bastante jovial en ese aspecto, ves muchas personas jóvenes. em, y hay eventos todo el tiempo, así que nunca vas a estar aburrido y algo que sí hay que prepararse es para el invierno, porque no vas a ver el sol y va a estar oscuro la mayor parte del tiempo, así que y son los meses más pesados.
pero se sobreviven si te mantienes cerca de tu círculo de amigos, de enfocado en las clases, en conectar con las personas, en salir. Entonces sí considero de que eso es bastante importante y hay que saberlo, ¿no? De que vas a pasar frío y vas a pasar bastantes días en la oscuridad, pero al final vale la pena, creo. Y como la cultura acá del fika, que es tomar un café, comer un postre, conversar, entonces ahí ya calientas, se podría decir, tu cuerpo con el dulce y el azúcar. Me encantó. De hecho, yo, bueno, que estoy ahorita en Escocia, también en una ciudad que queda una hora de Edimburgo, que es la capital de Escocia. Acá lo padecemos igual. O sea, los meses de invierno son súper largos. De hecho, a las 3 de la tarde ya está oscuro en invierno. Es una tragedia para mí porque yo soy mucho del verano, de la playa, del sol, ¿no? Me encanta solearme. Entonces, totalmente te entiendo. Y qué chévere lo de la bicicleta. De hecho, se parece mucho, de repente es como un Ámsterdam, ¿no? Que también está full bicicleta por todos lados y un montón de gente joven, un montón de bares, un montón de ciudades, bastante jovial, como dices. No conozco todavía Suecia, pero lo puedo asemejar a mi experiencia en Ámsterdam, que bueno, de hecho el año pasado fui, ¿no? Entonces me imagino que debe ser algo así. Qué lindo. Sí, la verdad es que sí. Es más, incluso me acuerdo en la primera charla que tuvimos, la primera semana de la Mm. universidad, que es como inducción, nos dijeron de que el delito más cometido en Lund y que teníamos que estar más cuidadosos era el robo de las bicicletas. No celulares, no laptops. Yo dejo mi laptop, mi celular en la mesa, en cualquier lado dentro de la universidad. Incluso alguna vez me olvidó el celular fuera en la bicicleta estacionado, el celular dentro de mi canastilla y nadie se lo lleva, pero dejo mi bicicleta un segundo sin el cable que la protege y mi bicicleta ya no está más. Entonces sí es una cultura bastante de manejar bicicleta, ¿no? Y también como mencionas, hay bastantes bares, hay fiestas, hay eventos por las tardes de hacer crochet, de jugar juegos de mesa, de hacer pizza. Entonces, en Lund University tiene 13 fraternidades. Entonces, tú al momento de bueno, una vez que ya has sido aceptado a la universidad, tienen una plataforma que se llama Student Lund, que pagas una membresía que es por semestre, y esta membresía te permite unirte a alguna de estas nations, y dentro de las nations hay bastantes actividades que puedes hacer, pero aún así, si no deseas hacer esas actividades, puedes unirte a los eventos de otras nations. Entonces, sí diría que es bastante enfocado en la vida estudiantil. Buenísimo, buenísimo, Ari. Me encanta escuchar toda tu historia porque me hace revivir cuando empecé a estudiar mi máster acá en Reino Unido. De hecho, ya lo culminé el año pasado y me parece fabuloso todo lo que nos vienes compartiendo, ya desde otro país europeo también, ¿no? Qué lindo. Ahora estoy respondiendo un poco a las preguntas también del chat y luego vamos a preguntas Q&A para los chicos que quieran igual levantar la manito y quieran a viva voz abrir su micro, ser valientes y preguntar directamente, interactuar con nuestra becaria que está aquí hoy día y se está dando el tiempo para poder responder dudas. Em, Iba a ir por esta pregunta me pareció muy interesante. La parte de cómo es las probabilidades para quedarte para trabajar, ¿no? Entiendo, o sea, ya lo has dicho, la beca te permite quedarte, pero ¿qué tan probable es para un latino, ¿no? Empezar a trabajar ahí. ¿Hay apertura en las empresas de contratar a personas extranjeras? ¿Cómo has visto el ambiente en general en Suecia? O para de repente egresados, ¿no? Que ya me imagino que te has hecho amigo en algún evento y te han contado experiencias también, ¿no? Sí, la verdad es que acá sí voy a ser 100% honesta, tampoco creo que la empleabilidad en general en Europa está bastante difícil, no imposible, pero sí es bastante difícil, es bastante competitivo y en Suecia la desempleabilidad es bastante alta, entonces el desempleo es bastante alto. Em,
más que todo para personas extranjeras. Sí, he conversado con incluso amigos suecos que he hecho acá y para ellos es difícil conseguir programas de graduados porque mayormente se postula a programas de graduados una vez terminado tu maestría, porque acá en Europa es muy común el apenas terminas tu pregrado, inicias tu maestría. Incluso las universidades te ofrecen el programa de 5 años completo, donde ya terminas con un máster que a diferencia de Latinoamérica, terminamos el pregrado, trabajamos y luego iniciamos nuestra maestría. Entonces, sí es bastante competitivo en ese aspecto porque tienes que competir con todas estas personas europeas que no necesitan una visa esponsoriada por el hecho de que pueden trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Em, es bastante complicado. Acá, al menos en Lund, estamos muy cerca de lo que es Copenhague, Dinamarca. Estamos a 40 minutos en el tren. Entonces, muchos de los que estudiamos aquí postulan a empresas que tengan un headquarter en Copenhague, una sede allá, por el hecho de que es más accesible al extranjero. Las empresas hablan inglés. Acá en Suecia sí te piden saber sueco y muchas veces en tu CV valoran el hecho de que, no diría valoran, pero se fijan en el hecho de que tengas un apellido sueco. Entonces sí son bastante cerradas en ese aspecto. En Estocolmo creo que son más abiertos a contratar personas extranjeras, pero como digo, ¿no? El porcentaje es bastante bajo, hay bastante competencia y sí diría de que es mejor postular en Copenhague, es bastante lo que hacen los que se han graduado, que he conocido personas que ya terminaron de estudiar en la university, que se han graduado y que se han quedado a vivir acá en Suecia, pero trabajan en Copenhague, o que les ha tomado al menos un año y medio en conseguir un trabajo. Empezaron incluso con trabajos no pagados, no remunerados, entonces sí diría de que está complicada la situación, pero siempre existe esa pequeña esperanza de que uno pueda conseguir algo si es persistente en querer lograrlo. Buenísimo. De hecho, la situación, como dices, en Europa es complicado. Yo estoy en Reino Unido y acá también tengo muchísimos amigos de mi cohort que ya acabaron y la mayoría se ha devuelto a su país porque no consiguen trabajo. De hecho, de mi cohort hemos sido, creo que 40 y no más, 50 y algo, 55 quizás. En mi caso, emprendimiento e innovación fue mi máster y casi el 90% diría que se ha regresado a su país. Em, Creo que solo hay dos chicas que han conseguido trabajo. Yo estoy en proceso de entrevistas, todavía de hecho no he conseguido trabajo. Tengo mis propios proyectos personales, tengo también cosas, digamos, clientes independientes que tengo para Perú, pero en sí, o sea, te doy toda la razón, no es fácil estar en un país ajeno, de repente no tener el inglés nativo que a veces te exigen, que tu inglés tiene que ser casi, eso depende, pero tu inglés tiene que ser muy bueno en realidad, y a veces uno que recién, o sea, igual como, que te digo, ha hecho un esfuerzo por rendir ese IELTS y y por tener el puntaje mínimo para pasarlo, y estar aquí y todo, igual no es tan fácil a veces adecuarse a los acentos, adecuarse a los diferentes acentos acá, el acento escocés es muy marcado, de hecho, es un poco complicado también entender. Eh, a diferencia de un inglés americano que es más limpio, por ejemplo, a mi criterio, ¿no? Que yo he sido formada en el IPNA y siempre he estado muy pendiente a todo lo que es el estilo americano, ¿no? Entonces es diferente. Me imagino que debe ser para ti algo similar. Y no es fácil, o sea, sí es interesante también. A ver, por acá Daniel escribe acerca de si puedes trabajar mientras estudias. ¿Se te permite con el tipo de visa? Sí, justamente mencionando el tema de el idioma, creo que acá en Suecia no me he encontrado hasta ahora ninguna persona que no sepa hablar inglés, entonces por eso no tengan problema en que no necesito aprender sueco para poder vivir acá, se puede vivir solamente con el inglés, pero si quieres conseguir un trabajo en una empresa sueca o que tenga una sede acá, sí te van a pedir al menos saber un idioma nórdico. Em, y bueno, sí se puede trabajar mientras estudias, sí lo permite la visa que tenemos, porque ya es una visa
es una tarjeta de residencia, entonces tú ya eres residente acá, entonces como residente tienes acceso a poder conseguir un trabajo. em, es bastante complicado, es mucho aún más complicado conseguir un trabajo part-time a conseguir un trabajo full-time, porque también hay que tener en cuenta que al menos en Lund University, nosotros no tenemos un horario como en Perú, que lunes, miércoles y jueves tenemos clase a tal hora y es así durante todo el semestre. No, el horario va cambiando, va rotando semana a semana. Entonces, poder manejar un trabajo full time al mismo tiempo sí sería un poco complicado en ese sentido, así que tendrías que buscar algo part time y eso es bastante difícil porque como digo, te piden saber sueco al menos para conseguir un trabajo part time. Y algo más iba a mencionar, justo se me fue la idea. Em, pero bueno, eso en general, ¿no? Sí se puede, pero sí es difícil como congeniar tu horario de la universidad con tu horario laboral. Ya, buenísimo. Entonces, ahora sí, abro las preguntas hacia la audiencia para que ustedes puedan levantar la mano, chicos, chicos y chicas, quienes están ahorita escuchando, y pueden hacer preguntas directamente. Creo que ya he respondido casi todo lo del chat y casi todo también se está repitiendo, así que ya no estoy viendo el chat. Acá tengo a Jackie. Adelante, Jackie, comentan. Hola, buenas tardes. La verdad que muchas gracias por compartir tu experiencia. Es demasiado motivador, creo, para todos los que estamos aquí. Justo yo tenía una consulta en la prueba de liderazgo, ¿no? O sea, yo ahorita tengo un emprendimiento que me dedico full time, ya casi 5 años, pero ese sería como que mi fuerte en liderazgo. Pero veo que también valoran participar en redes. En mi caso, yo participo en una red de networking de mujeres, pero es reciente, o sea, no es que tampoco tenga tanto tiempo ahí. Entonces, no sé si sería como que necesario también adjuntar eso o con la que tengo de mi emprendimiento en sí, que es muy acorde a la maestría también que estoy postulando, en que tengo más años, sería más que suficiente, ¿no? Esa es mi consulta. Sí, hola Jackie. La verdad es que yo considero que eso depende bastante de ti. ¿Cuál crees que es más fuerte para tu postulación? Si el networking o el emprendimiento. Yo me inclinaría más por lo del emprendimiento si es que cumples ahí todas las horas, porque también hay que tener en cuenta que si planeas usar lo de networking perdón, no era networking, era de mujeres, Sí, es el una comunidad programa, de mujeres. Sí, sí, sí. la comunidad de mujeres, ajá, eh, son pocas horas. Entonces, y solamente te dan 3 plantillas, se podría decir, para llenar. Entonces hay que ser bastante juicioso con cuál elegimos. Eh, y bueno, en el caso del emprendimiento también asumo que sí leíste de que lo tiene que llenar alguien más, ¿no? Aparte de si es que pueda justificar lo que hiciste en tu emprendimiento. Sí, sí, que no sea familiar directo de ahí. Puede ser alguien que esté trabajando. Puede ser Sí, alguien que lo esté otro. trabajando. Sí. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Buenazo, seguimos con Clara y luego Luciana. Clara, adelante. Gracias, sí, buenas tardes. Bueno, yo recién entendí un poco de esta beca y me interesa bastante porque recién he conseguido mi bachiller y sería para el próximo año, ¿no? En la postulación. Más que nada quería ver cómo es el tema de ingresar a la universidad e instituto de allá, de Swedish, y poder ver en el portal, ¿no? He ingresado y me pide iniciar sesión, tema de eso, o primero tengo que buscar la universidad como tal que tiene alianza, como mencionó Ariana y de ahí mismo postular directamente. Eso tengo esa duda, nada más. Sí. Lo que tienes que hacer es que tienes que crearte una cuenta en University Admissions de Sweden y una vez que creas tu cuenta tienes que pagar. No me acuerdo exactamente cuánto es el monto, no, no es muy alto, estoy segura, eh, pero tienes que pagar para poder aplicar a las universidades. Eso no lo cubre la beca, lamentablemente. Es algo que uno toma como un riesgo, ¿no? De que, bueno, al final si la universidad me acepta,
voy a poder postular a la beca, pero sí es algo que lo tenemos que cubrir nosotros. Y una vez que estás en la plataforma, ya por tu cuenta puedes ir averiguando qué programas hay, en qué universidades. En mi caso, yo hice una lista porque al momento de aplicar te piden que en el primer puesto pongas el programa al que más te gustaría entrar y así es por un orden. Entonces, un orden de preferencia. Así que sí es mejor hacerlo con anticipación, ver qué programas te llaman más la atención, leer todos los cursos que vas a llevar, eso también es importante, averiguar bastante, porque al final eso es lo que vas a invertir 1 año, 2 años de tu vida y qué mejor que invertirlo en algo que sí de verdad va a fortalecer tu perfil profesional. Muchas gracias. Listo. Seguimos con Luciana y por último Xiomara. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, Sí, hola, gracias. Luciana. Bueno, antes que nada, agradecerles por el espacio, realmente ayuda muchísimo y también es un soporte para mí. Bueno, ahorita sí, justo he logrado tener los documentos y estoy por postular y estaba explorando un poco la página y me dio una duda porque así como comentas que para el Admissions, Sweden Admissions te piden el postular a más de un programa. Quería saber si para el caso de la beca, en cuanto a la selección del programa, también tienes que seleccionar esos programas a los que postulaste en admisión al inicio, porque entiendo que, claro, está la chance de que no te den la admisión en en la primera maestría, pero pueden dártela para la que sigue, ¿no? Entonces, esa era mi duda, así que también se tiene que hacer esa postulación en la plataforma de la beca. Y bueno, lo otro es de repente algo adicional que nos recomendarías para destacar la postulación y qué consideras que fue como ese factor diferencial que también te ayudó. Gracias. Claro, no, al momento de postular a la beca, yo tengo entendido que la beca ya sabe a qué programa ha sido, o sea, que ha sido seleccionado. Entonces tienes que subir únicamente de ese programa al que fuiste seleccionada, porque al momento de que tú eres seleccionado en la plataforma de University Admissions, te selecciona la universidad y las demás se eliminan. Entonces, a menos de que tú rechaces la primera opción que fuiste aceptado. Rechazas esa opción y pasa a la segunda opción si es que has sido seleccionado ahí también. Pero después no es como que te aparece, has sido seleccionado a las 4 universidades que puedes aplicar. Entonces, solamente es a una. Y esa es la universidad con la que vas a aplicar en el portal de la beca. Y luego en el tema de un diferenciador, yo diría de que desde mi experiencia, lo que creo que sumó bastante en mi postulación fue la carta de motivación, porque ellos, como justo mencionaba Mari, valoran mucho el cambio que vas a hacer en tu país, sea o no, sea o no que vayas a volver, porque eso puede cambiar también el proceso ya cuando estás acá, quizás consigues un trabajo, te quedas, entonces eso puede variar. Pero estas becas usualmente las dan a países que están en desarrollo por el mismo hecho de que quieren que estos países también mejoren, ¿no? Te preparan para que tú puedas ir a tu país de vuelta y contribuir con el cambio y la mejora de este. Entonces, yo sí creo que eso sumó bastante en mi aplicación. Y también diría el hecho de que en las cartas de referencia no las manipulé. Yo decidí que las personas que iban a escribir mis cartas las escriban de la manera más honesta posible, que sea muy, muy acorde a cómo ellos me vieron mi desempeño. Entonces, siento de que eso también motivó mucho el que se viera real, el que no se viera como un guión que yo había manipulado de alguna manera. Entonces tuve suerte de que también por ese lado lo hicieron de una manera en que pudieron demostrar cómo iba a yo mejorar, se podría decir, con este programa al que iba a postular y cómo merecía tener esta beca por los resultados que había obtenido. Pero sí diría que el punto principal es la carta de motivación, porque ahí vas a decirle
al Zurich Institute por qué tienen que darte esta beca, por qué te la mereces. Listo. Seguimos Gracias. con Xiomara y ya la última sería Alejandra. Vayan entrando al Menti, chicos. He dejado en el chat el código y el link para que vayan ingresando mientras resolvemos las últimas preguntas, ¿ya? Xiomara, adelante, please. Ok, primero muy buenas tardes a todos. Quería más bien informarles, hacer una pregunta acerca de cuál fue el documento más difícil que a ti te pareció, ¿no? El documento más difícil para que puedas lograr tu beca. Porque yo he preguntado a otras becarias internacionales y no suelen dar ese comentario porque no lo dan más que todo y como que no lo quieren dar y yo quisiera que tú me contestes con toda honestidad. Cuál fue el documento más difícil en todo ese proceso de la beca, ¿no? Para ganar la beca, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Qué trámite? Sí, hola Xiomara. Yo diría que las plantillas de la beca, tanto la de liderazgo como la de experiencia laboral, así como las cartas de referencia, porque no dependen mucho de ti, sino dependen de, como digo, las personas que las van a llenar. Entonces, hay que estar bastante juiciosos con eso, que lo llenen a tiempo, que conseguir el sello, si no tenemos el sello, ir a la notaría, el que la firma esté en cada página, eso también es algo importante y que creo que en los lineamientos no está, eh, pero yo puse el sello porque son como varias páginas, yo lo puse en todas. Lo puse en todas el sello y al momento de aplicar al portal, incluso tienes que juntar todas las plantillas de liderazgo, la carta de referencia en una sola y así subirlo. Pero bueno, igual siempre es bueno leer las instrucciones de cómo es. Así lo hice yo porque era lo que me indicaban en ese momento. Pero sí diría que eso es lo más complicado por el tema de los sellos, que tengo entendido que en otras becas no te piden tener un sello físico, pero en este caso sí te piden tener un sello físico y luego escanearlo y poder presentarlo así al portal del Swedish Institute. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Listo. Por último, Alejandra, vamos con tu última consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariana, Mari? Mi pregunta es sobre, bueno, en este caso, tu perfil, Ariana. Nos has comentado de que según lo que tú has postulado, tu fuerte ha sido la carta de motivación. Pero, por ejemplo, en el lado del liderazgo, en tu caso, tu perfil, ¿tú has tenido voluntariados, has hecho trabajo o tienes alguna organización donde trabajas? No sé si nos podrías comentar un poquito de eso también para considerarlo. Porque, bueno, en mi caso, yo estoy viendo también, bueno, durante todos estos meses que va a pasar para postular en octubre, que se va a aperturar, donde debería de repente ir buscando de repente para potenciar esa parte de ahí, ¿no? Sí, claro. Hola Alejandra, desde mi experiencia, em, la beca, tengo entendido que en una de las instrucciones que te da es que tu CV tiene que estar alineado a las cartas que presentas, a las cartas de referencia, como a las plantillas de liderazgo y de experiencia profesional. Entonces, por eso hay que saber muy bien qué tipo de experiencia vamos a presentarles y vamos a seleccionar. Tiene que ser bastante importante para poder potenciar tu perfil, porque si agregas alguna u otra experiencia profesional que hayas tenido o alguna otra experiencia de voluntariado o extracurricular, tienes que de alguna manera sustentar que esta experiencia sea real. ¿Y cómo la sustentas? Mediante el sello o mediante una firma legalizada ante un notario. Entonces, por eso es que yo solamente utilicé la experiencia que había tenido durante la universidad, que había sido un proyecto de desarrollo sostenible, y en mi experiencia profesional como coordinadora de marketing, que la verdad, debido
a que estudie una carrera que no está muy relacionada con sostenibilidad y con la ODS, no traté de forzar esa conexión al momento de redactarlo en mi CV. Más que todo, sentí que no iba a ser muy genuino porque la empresa en la que trabajaba no estaba relacionada con eso. Así que lo que destaqué más fue cómo asumí responsabilidades, cómo gestioné personas y cómo aporté en la empresa a construir marca y presencia digital. Y donde sí pude conectar de manera más natural con las ODS, que es bastante importante para esta beca, fue mi experiencia con enfoque social que hice en la universidad. Entonces, yo creo de que ahí hay que balancearlo porque si bien la beca te pide que tengas todas estas experiencias extracurriculares, también te pide que demuestres tu liderazgo. Y no necesariamente por decir la palabra liderazgo me refiero a tener un cargo gerencial, sino a cómo contribuiste y generaste cambios en el lugar donde te encontraste. Pero sí, si vas a poner, o sea, si quieres poner toda la experiencia que has tenido durante, no lo sé, 10 años que has trabajado, que has hecho voluntariados, que has participado de cosas, tienes que sustentarlo y no tienes, y, o sea, la beca te da solamente 3 plantillas, creo, como máximo para poder sustentar todo esto. Así que sí, estoy segura que leí en algún punto de que hay que ser bien juicioso con lo que escogemos, ¿no? Porque se tiene que sustentar de que eso es verdadero y que no estamos poniéndolo simplemente por poner o para decir de que hemos hecho bastantes cosas. Ah, ya entendí. Gracias. Buenísimo. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a entrar al Menti. Lo he dejado, nuevamente lo voy a copiar en el chat para que ustedes puedan escribir qué se llevan de la sesión. Igual las personitas que por A o B no puedan entrar al Menti pueden dejarnos en los comentarios qué es lo que se llevan de la sesión. Y antes de cerrar, como siempre, voy a invitar a todos a que prendan las cámaras para poder capturar este momento con nuestra becaria Ariana y podamos tomarnos la foto final. Entonces, vamos a hacer estas dos cositas. Voy a empezar a proyectar primero. Y si hay grabación, tienen que seguir nuestro canal de YouTube como Mar de Becas, porque ahí se va a subir para las personitas que por acá estoy leyendo que han llegado un poco tarde y se han perdido toda la sesión, pero pueden revivir, digamos, toda la sesión y ver todos los puntos que se han tocado en nuestro canal de YouTube. Están invitados a suscribirse. Y también ahí van a ver y encontrar diferentes grabaciones de otros webinars que ya hemos realizado con otras becas prestigiosas a nivel global. Entonces, entren al Menti, lo he pasado por el chat. También pueden escanear el QR. El código es 75740287. Repito, 75740287. Lo he puesto en el chat también. Y la idea es poder un poco leer qué es lo que se lleva de la sesión de hoy día. Por acá estoy viendo que están escribiendo información, gratitud, claridad, contactos, información de la beca. Por acá una meta para el desarrollo. Están un poco, espero que les haya ayudado a hacer más, a estar más como, con más claridad para postular el próximo año. Entiendo que la mayoría de casos, porque ahora ya cierran un par de días y de hecho era un requisito tener que haber postulado a una maestría en Suecia previamente y esto ya es un proceso que se abre después. Em, Pueden escribir ahí, voy a dejar unos cuantos minutitos para que completen y también que vayan prendiendo las camaritas para tomarnos la foto de cierre. Por acá Dani nos coloca, gracias Ari, súper inspiración, yo también me gradué de marketing en USIL y anhelo irme a Suecia, qué chévere. También de la USIL, por acá colocan estrategia, inspiración y guía. Ya, buenazo. Igual en los comentarios que no se ha respondido durante el webinar, les hemos respondido por el chat a la mayoría y los que no se ha respondido
igual lo hemos respondido durante todo este proceso, así que pueden ver la grabación en el canal de YouTube de Mar de Becas y también seguirnos en nuestras redes, ¿no? Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dale, vamos a ir a la siguiente pregunta, que no sé por qué no quiere correr. Ahí está. Es una pregunta si es que van a postular a Suecia este año o el próximo año. Em, si van a postular este año me refiero a fines de año, ¿no? ¿Por qué? Porque esta beca, o sea, es para las personas que están, nuevamente, si quieren iniciar estudios en septiembre del próximo año, tienen que empezar a postular a fines de este año, ¿no? Tipo noviembre, diciembre, ¿no? Que son los meses que suelen abrirse aplicaciones en las universidades. Y ya para febrero del próximo año estaría abierta la beca, ¿no? Entonces, igual los que no tienen en mira a Suecia como destino, de repente tienen otra beca en mente, también pueden escribirlo por el chat, em, diciendo, ¿no? ¿Cuál es esa otra beca o otro país al que desean irse? En un webinar anterior vi que había muchos interesados en España, de hecho hemos tenido ya un webinar con una becaria de Fundación Carolina y también tuvimos otros webinars con Corea, becarios de Corea y becaria de Hungría también. Entonces estamos haciendo diversos webinars. Así que los que están diciendo que no, que en otro país pueden escribir igual por el chat qué país. Por acá colocan Canadá, USA, la beca Japón, a China. Bien. No quiero espolear tanto, pero vamos a tener también próximamente un webinar para China. Em, y bueno, para Canadá probablemente también tengamos pronto, pero ahorita lo que está más próximo es la de China, de hecho. Así que pueden igual escribir. Yep. Vale, entonces vamos a ir prendiendo las camaritas. Vamos a ir prendiendo las camaritas. A ver, dice Estados Unidos, sí, Estados Unidos. Ahorita está abierta la becas Fulbright, por si acaso. Los que quieren estudiar posgrado o sea maestría o doctorado, pueden irse a Estados Unidos. Con la beca de Fulbright, Corea también ya, la beca ya cierra también en estos días, la del Global Korea Scholarship, que también hemos hecho el webinar. Todo está en el YouTube, tienen que ir ahí. Em, Creo que ya no hay más respuestas, así que voy a dejar de compartir. Y ahora sí invito a todas y a todos que puedan prender la camarita para tomarnos la última foto, la foto de cierre. Y obviamente las personas que aún no nos siguen en nuestros canales, tenemos, nuevamente repito, tenemos en todas las redes sociales, tenemos nuestros canales. eh, Su red social favorita, sea WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nos pueden encontrar como Mar de Becas. Síganos, inviten a sus amigos. No hay otras comunidades como esta que así hacemos webinars libres, gratuitos. Así que es una oportunidad única para que ustedes puedan pertenecer también a nuestra comunidad. Y vamos a tomar la foto a cuenta de tres. Primero, la primera página, ¿va? Una, dos y va. La primera página estoy guardando. Vamos a ir a la siguiente. La siguiente lámina, los que no puedan encender la camarita, reacciones, porfi, reacciones, con amor, con corazoncitos, con festejo, con caritas. Dale, estamos capturando la segunda pantallita. Y por último, agradecerte, Ari, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación de parte de Mar de Becas. Y también, si es que quieras dar alguna palabra final, de repente para que los chicos se cierran su domingo felices y también para que te puedas ir a dormir porque ya es tarde. Ya son 10 y casi las 11 allá en Suecia. Yo también estoy ya en la noche, así que puedas dejar un mensaje inspirador para la comunidad Mar de Becas. Sí, gracias Mari por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y también motivar a más personas a que puedan venir a Suecia a estudiar esta beca. En verdad, les juro que
es una de las becas más completas y no es imposible. No es imposible, yo soy una prueba de ello. Durante todo el proceso sufrí el síndrome del impostor porque decían, no me la van a dar, soy muy joven, no tengo la experiencia suficiente. Y créanme de que hasta que no lo intenten, no lo sabrán. Y si lo intentan y no sucede, va a suceder en algún momento si siguen esforzándose, si siguen tratando de conseguir, porque al fin y al cabo nosotros somos los únicos que podemos decidir el rumbo de nuestra vida. Y también me gustaría finalizar con algo muy personal. Para mí, soy muy creyente, entonces Dios fue fundamental en mi proceso y me dio mucha paz y mucha confianza. Nunca sentí esta ansiedad extrema porque confié en que si era para mí, se iba a dar. Así que mi consejo final es que no subestimen el poder de la fe, ya sea en Dios, en lo que crean, en ustedes mismos, y den ese primer paso, incluso si tienen miedo, si sienten que no están listos, si sienten de que aún les falta experiencia, igual tomen ese riesgo. A veces ese primer paso es todo lo que necesitan para conseguir sus metas y lograr sus sueños. Así que no se rindan y les deseo mucha suerte a todos los que están a postular este año y el siguiente, y espero que puedan venir también a estudiar acá a Suecia y que cumplan esos sueños. Gracias, Ari. Ahí ánimo, chicos. Hay una beca para cada uno de nosotros, así que si no es este año, es el otro año. Y si su perfil es muy junior porque recién han egresado, créanme que sí hay becas, como ahí vemos a Ari, que también es recién egresada y ha conseguido su beca. Para las personas que ya tenemos más años de experiencia, igual hay más becas. Entonces, en la mayoría de becas te suelen pedir de un año. Hay diferentes. En algunos no te piden experiencia, en algunas te piden un año, en otras te piden dos, que es lo más común, 2 años, ¿no? Pero un año también, ¿no? Hay algunas que sí te piden también. Entonces, em, eso sería, chicos. Si quieren saber más cositas, quieren asesorías conmigo personalizadas, me escriben a mi interno, a mi WhatsApp. Voy a escribir mi WhatsApp por aquí. Pero si no, pueden escribir igual mensajeando a Mar de Becas en nuestros canales. También les vamos a responder. Y con esto ya cerramos. Nuevamente, gracias, Ari, y también buenas noches, puedas descansar. Y gracias también a todos por conectarse hoy día. Y pronto se viene lo que les comenté, un siguiente webinar con una becaria en China, ¿vale? Listo, gracias. Gracias, cuídense, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.